Esta historia comienza con una chica quien estaba concentrada en sus exámenes, pero escuchaba como todos los demás en el salón estaban hablando mal sobre ella e intentando desprestigiarla. Esos comentarios hacían que la chica se asustara, y más cuando ve un gran monstruo afuera llevándola al borde de la desesperación, por lo que entonces ruega a un dios que la salve, petición que nuestro prota Hayato escucha y acepta ayudarla, aunque su compañera Tomone se asombra por el tamaño de aquel Ayakashi, pero para nuestro prota es normal por la temporada en la que estaban. Así que salta hacia aquel monstruo y comienza a golpearlo mientras que invocaba a Hanky, y Tomone entonces se transforma en una daga, así que nuestro prota la recibe y comienza a potenciar el poder de su Hanky, así que en cuestión de segundos atravesaba por completo al Ayakashi, haciendo que explote en el aire y desaparezca. Aunque Tomone le reclama que debe volverla a su forma normal, ya que él tiene las manos demasiado sudorosas y eso le incomoda. No olvidas un pequeño detalle que es pequeñito, pero que es muy importantito. ¡Soy todo año! Además, le avisa que ya no quiere seguir a su lado ni ser su Hanky porque no entiende qué hace junto con un hombre desempleado y que se hace llamar un dios sin tener ni siquiera un santuario, por lo que comienza a llorar y nuestro prota termina aceptando liberarla al ver su actitud. Así que luego de liberarla del contrato, Tomone se alegra demasiado y se marcha esperando nunca volver a ver a alguien con tan poca esperanza de triunfar. Tus palabras me cortan profundamente, más que cualquier navaja. Pero Yato le reclama que cuando tenga más de 120 millones de adoradores y que esté sobre todos los demás dioses, se arrepentiría de esta decisión. Un rato después terminaba de poner un anuncio para que lo buscaran en caso de un problema, pero sabía que sin su Shinki sería mala idea porque estaría desarmado y no puede creer que Tomone lo hubiera abandonado. Aunque justo recibe una llamada que lo ilusiona, y más cuando es que tienen un trabajo para él. Así que después de un rato, un grupo de chicas estaban mirando un anuncio sobre un gato que se había perdido y se burlaban un poco porque el nombre de la mascota era Señor. Aunque Hiyori por su parte estaba más concentrada viendo algunas luchas y combates en su teléfono de su peleador favorito. Además, nuestro prota justamente estaba cerca de aquellas chicas pues buscaba a este gato, ya que fue la misión para la cual lo contrataron. Aunque las chicas le preguntaban a Hiyori si tenía alguien que le gustara, y mientras ella pensaba en una respuesta, ve pasar a nuestro prota, quien también la mira por un instante, pero en ese momento se fija que estaba el gato en el medio de la calle, por lo que sale corriendo para perseguirlo, aunque mientras lo hacía siente que lo empujan por la espalda y al caer al suelo nota que Hiyori lo empujó para evitar ser golpeado por un autobús. Así que Hiyori comienza a reclamarle por no prestar atención a la calle, mientras que Yato le responde que debería mirar mejor porque su cuerpo estaba allí tirado en medio de la calle, dejando a Hiyori en shock sin entender qué sucede. Unas horas después, la chica despierta en la camilla de un hospital y sus padres se alegran por ver que no tuvo heridas graves. Incluso sus amigas se abrazan de alegría, mientras que su padre le explica que solo tuvo leves rasguños y según los estudios todo estaba correcto. Pero Hiyori les pregunta por el otro chico que había en la calle y sus amigas se extrañan porque ellas no vieron nada. Simplemente la vieron en medio de la calle y cuando aquel autobús la impactó, lo que deja más extrañar a Hiyori, pero el cansancio empieza a ganarle y todos deciden dejarla sola para que descanse un poco más. Unas horas después y al llegar la medianoche, Hiyori se despierta porque comienza a escuchar voces de personas que hablan con mucha fuerza, algo que la extraña completamente, y entonces nuestro prota le dice que parece poder oír las voces del más allá. A propósito, si hay más allá, ¿hay menos aquí? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Pero Hiyori se asusta demasiado al verlo de sorpresa y luego de calmarse un poco lo reconoce, mientras que Yato le agradece por haberlo salvado, aunque no era necesario, pero era la primera vez que un humano lo hacía. Entonces se presenta como un dios. Aunque Hiyori ya estaba llamando a la policía porque un loco se le había metido en la habitación diciendo que era un dios. Así que Yato se presenta correctamente y entiende que no lo reconozca porque es un dios en construcción, pero algún día tendría millones de seguidores y será el dios más grande de toda la humanidad. Esto deja más extrañada a Hiyori, pero nuestro prota le dice que no puede quedarse mucho más tiempo porque hay muchos seres aquí y sin una Shinki es imposible hacer algo. Así que le explica que se aseguró y no sufriera heridas graves y con eso ya estaba a mano. Luego salta por la ventana y Hiyori siente un cansancio repentino que la hace quedarse dormida de inmediato.
Al siguiente día, Hiyori es dada de alta y regresa a la academia donde hablaba con sus amigas, aunque mientras caminaban vuelve a sentir un leve mareo y se disculpa porque debería estar muy cansada, pero con el pasar de las horas ella miraba las demás clases y sabía que había algo que no podía recordar bien porque le faltaba información, así que una vez terminan las clases y van de regreso a casa, vuelve a ver aquel cartel sobre la búsqueda de un gato, por lo que recuerda que había un chico buscando ese mismo gato y le dice a sus amigas que se adelanten porque tiene algo que hacer, ya que comienza a buscar aquel gato perdido por todas las calles esperando poder recordar todo una vez lo encuentren, y en un momento vuelve a sentir aquel mareo, aunque no se percata que una cola intentaba aparecer de ella, pero Hiyori al reponerse empieza a sentir un olor bastante familiar. Mientras tanto, nuestro prota seguía buscando a aquel gato y logra verlo en un callejón, aunque lo nota bastante alterado, pero el gato corría hacia nuestro prota abrazándolo y en un momento siente la presencia de varios espíritus que le hablan, por lo que nota como muchos ojos se le acercan y cuando lo atacan comienza a correr, ya que seguramente aquel gato los estuvo molestando, pero en este momento mira una Yakashi mucho más grande de lo que se esperaba y guardando al gato consigue golpear a aquel monstruo. Luego se prepara para luchar e invoca su Shinki, pero en este momento recuerda que ya no tiene ninguno como para poder luchar y justo en ese momento Hiyori le toma la mano alejándolo de aquel monstruo, aunque ese aparece nuevamente frente a ellos y Hiyori comienza a gritar en shock por este monstruo, aunque luego de esquivar algunos ataques comienza a atacarlo y cuando es tomada por una pierna recuerda el movimiento de su luchador favorito, así que le da una fuerte patada que dejaba que la Yakashi en el suelo. Esto la emociona porque siente que fue bendecida de alguna manera y cuando el monstruo vuelve a levantarse y atacarlos es nuestro prota quien la tomaba en sus brazos para marcharse rápidamente con grandes saltos de aquel lugar. Luego de perder a aquel Yakashi, nuestro prota piensa que nuevamente aquella chica lo salvó y cuando Hiyori se acerca a hacerle preguntas porque él no entiende qué sucede, Yato le dice que su alma nuevamente se salió. Eso sorprende a Hiyori por la cola que tiene, pero nuestro prota la lleva hasta su cuerpo, el cual había quedado en una cerca. Esto preocupa a la chica pues piensa que murió, pero nuestro prota le dice que por ahora su cuerpo estaba en reposo durmiendo y en este momento Hiyori siente un cansancio muy fuerte por lo que cae sobre su cuerpo volviendo a unirse a él. Unos minutos después y ya en la casa de un niño, la madre prometía que el siguiente día seguramente llegaría el gato, pero entonces suena un timbre y el niño sale emocionado viendo a su gato perdido, por lo que lo abraza y agradece a Yato ya que había cumplido con su deseo, mientras que nuestro prota cargaba a Hiyori, quien despierta asustada y sin entender qué pasó con su cola, así que pregunta si había sido un sueño y nuestro prota lo niega, pero cree que debió ser por el accidente que sufrió, ya que hay dos fronteras donde residen, en una los vivos y en otra los muertos, aunque donde viven los muertos es lo que ellos llaman el más allá, pero parece que ella había quedado atrapada en medio de ambas fronteras, así que estaba viva pero al mismo tiempo es una Yakashi. Esto asusta demasiado a Hiyori porque no quiere ser como aquel monstruo y Yato le explica que ella es diferente porque estaba más cerca a la frontera y seguía viva, pero seguramente seguirá perdiendo su cuerpo sin darse cuenta y debe de acostumbrarse, aunque Hiyori se niega a vivir así y quiere volver a la normalidad, por lo que le pide ayuda ya que él dice ser un dios, algo que nuestro prota confirma, pero le costaría algo de dinero, asustando a Hiyori cuando ve que hace una seña con la mano y cree que le cobrará 50,000 o 500,000 yenes, mientras que Yato le dice que simplemente cobra 5 yenes por cumplir su deseo, algo que tranquiliza a la chica y entonces le entrega la moneda, mientras que nuestro prota confirma que su deseo fue escuchado, así que sus destinos se entrelazarán. Luego de algunos días, Hiyori sigue sin poder acostumbrarse a su cuerpo cuando se duerme en instantes, pero intentaba verle el lado bueno y divertirse, aunque sigue pensando en todo lo que ha cambiado su vida desde aquel accidente, ya que en la academia en ocasiones se despierta en medio de las clases e incluso cuando estaba con sus compañeras cambiándose para las clases de gimnasia, notaba algunos fantasmas en lugares extraños, aunque sabía que no eran de este mundo y que nadie más podía verlos. Como también se sorprende porque su cuerpo se duerme sin que lo noten y ella solo se daba cuenta cuando sus amigas intentaban despertarla, pues su cuerpo estaba en el suelo. Un rato después, Hiyori miraba cómo sus amigas ya la llevaban a un lugar para que descansara y ella se siente un poco mal por sus amigas, pero no puede evitar sentirse increíble por estar en su estado fantasmal, ya que puede incluso caminar por las cuerdas como lo hacen las aves, pero entonces miraba 3 Ayakashis gigantescos que sobrepasaban los edificios y recuerda lo que Yato le dijo, ya que los fantasmas habitaban en este mundo en muchas formas y tamaños, incluso algunos estaban en los cuerpos de muchas personas, pero solo los bebés, animales
animales o los que son como ellos que estaban entre las fronteras podrían verlos con claridad. Además, Hiyori notaba una neblina negra y sabe que se trataba de una tormenta, ya que nuestro prota le dijo que esta se formaba de un aire de tristeza que le agradaba mucho a los fantasmas, algo que le daba un mal presentimiento y no entiende por qué Yato no la ha contactado como siempre. Así que minutos después lo llama y nuestro prota contesta diciéndole que no ha podido ayudarla porque ha estado ocupado con algunos asuntos y luego ya se reunirían. Pero Hiyori le pregunta si acaso en serio era un dios y Yato entonces en ese momento aparece a su lado diciéndole que nunca debería dudar de él, ya que no cualquiera podría hacer algo así. Y Hiyori pregunta entonces por qué se vestía de aquella manera, aunque unas personas justo pasaban y comentaban que esta chica estaba hablando sola, por lo que Hiyori pregunta en qué se diferencian de los fantasmas porque muy pocas personas podían verlo. Así que Yato le explica que proviene de la orilla lejana y que él no nació de una persona, sino que es un dios de la guerra que nació de un deseo, aunque aprovecha para burlarse porque el fantasma era ella quien volvió a quedarse dormida sin darse cuenta. No me lo creo, no me lo creo. Pero Yato le dice que debe tener mucho cuidado con su situación de fantasma viviente porque llamaría la atención de muchos Ayakashi que seguramente vendrían para poseerla y si lo consiguen destruirían su identidad, llevándola hasta las fronteras que nunca debió de pasar y terminaría en un infierno viviente, razón por la que Hiyori le reclama que entonces debe ayudarle y nuestro prota le dice que lo sabe pues hicieron un contrato y no le devolvería los 5 yenes. Pues entonces comienza a delirar con todo lo que disfrutará una vez consiga su santuario y sea atendido como es digno para un gran dios de su nivel. Pero por el momento no puede hacerlo ya que no estaba al 100% y debe conseguir un tesoro divino. Eso extraña a Hiyori y nuestro prota le explica que los tesoros divinos funcionan como armas con las que se puede luchar, así que por ahora no tiene con qué hacerlo ya que despidió a su última regalia, asombrando demasiado a Hiyori cuando comprende que son espíritus. Pero en este momento Yato desaparece luego de recibir una llamada, por lo que Hiyori comienza a pensar qué podría hacer y recordando las frases de su luchador favorito tiene una idea, ya que no debe dejar que nadie más elabore su destino, sino que debe hacerlo ella misma y toma la determinación de entonces buscarle un espíritu que necesite nuestro prota, por lo que entonces comienza a acercarse a los espíritus para hablarles sobre aquel dios, pero todos huyen de ella y nota entonces aquella tormenta, por lo que se le ocurre la idea de que allí deben haber muchos espíritus, así que alguno la escucharía y podría conseguir lo que Yato necesita. Unas horas después, nuestro prota estaba limpiando un baño en un apartamento y luego de un buen rato logra dejarlo reluciente, además de arreglar incluso una gotera del grifo, por lo que el hombre que lo contrató se asombra por esa eficiencia, llegando a sentirse mal por pagarle tan poco y le ofrece algo de beber. Y empiezo a creer que yo también soy un dios de la guerra, pues tengo la misma vida que el prota. Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. Así que nuestro prota sale con una moneda más, pero se siente mal porque al ser un dios de la guerra debería vivir mejor, aunque decide descansar por este día pues hizo lo suficiente y llega a pensar qué haría con la ayuda que le prometió a Hiyori, pero cuando estaba quedándose dormido recibe justo una llamada de la chica, así que contesta preguntándole qué es lo que quiere y ella le dice que encontró un espíritu para que pueda usarlo, por lo que nuestro prota aparece junto a ella quien le señala un Ayakashi gigantesco en forma de araña. Quede mínimo como un múltiplo, verbo to be, escuchamos y nos juzgamos, escuchamos y nos agarramos a coñazo. Quede ice frío y hielo. Y de inmediato Yato comienza a correr mientras le dice a Hiyori que no es un espíritu, sino que aquel ser es un fantasma antiguo de emociones y maldiciones retorcidas, algo que Hiyori ya suponía pero no quería juzgar por las apariencias y además avisa que acabó de perder su cuerpo, justo cuando aquel monstruo ataca y Hiyori consigue saltar, recordando que en esta forma lucha mucho mejor, por lo que se mueve provocando a aquel fantasma para que la siga y cuando la atacan ella planea golpearlo, pero nuestro prota la sujeta enviándola lejos y recibiendo él un mordisco en el brazo, pero luego de una fuerte patada le quita una de las extremidades al Ayakashi y junto a Hiyori salen corriendo de aquel lugar. Minutos después, Hiyori nota que nuestro prota tiene una marca en el brazo, pero él le pide que no lo toque ya que se trata de una profanación que se esparce muy rápido y la única manera que hay de eliminarla es con una purificación. Además, le avisa que lo que ella llama cola es en realidad una línea de vida que conecta esta vida etérea que tiene con su cuerpo físico, así que no debe dejar que nada la corte porque entonces morirá. Justo cuando vuelve a aparecer aquel Akashi y ellos salen corriendo de nuevo, pero nuestro prota le dice que ella no estaba hecha
lista para el combate y nunca más debe intentar luchar. Además, se gira para regañarla por no aceptar sus consejos, pero logra ver algo a la distancia, un pequeño espíritu que reconoce porque parece ser un niño que estaba en la adolescencia, una edad bastante difícil, pero en la situación en la que está le servirá, por lo que sale corriendo en aquella dirección y cuando el monstruo se acerca lo golpea enviándolo hasta una torre eléctrica. Luego va con el espíritu y comienza el ritual, ya que no tiene un lugar al cual pertenecer ni volver. Por esto le dará un sentido y creando el contrato lo nombra Yuki para que se convierta en su regalia y sus vidas estén unidas a partir de ese momento, dejando asombrada a Hiyori al ver una luz que la cega y segundos después nota a Yato con una espada en sus manos, pero nuestro prota comienza a recibir todos los recuerdos de su espada y no logra moverse cuando el Ayakashi lo devora, algo que preocupa demasiado a Hiyori, quien le grita para que vuelva en sí y en ese momento nuestro prota despierta, por lo que desde el interior de aquel fantasma comienza a blandir su espada para purificar todo espíritu que intente oscurecer el mundo, consiguiendo destrozarlo y hacer que desaparezca en el aire, mientras que Yato lograba sostenerse por unos segundos en la cuerda y luego cae al suelo llorando, lo que deja extrañar a Hiyori porque nunca lo había visto de esa manera. Unas horas después, Hiyori vuelve con nuestro prota ya que había recuperado su cuerpo y se extraña al verlo lavándose, pero Yato le explica que estaba limpiándose la herida, así que no le dirá nada más porque al menos sacaron algo bueno de este peligro, pues se encontró un espíritu que no estaba corrompido y es aquella espada llamada Yukine, lo que deja emocionada a Hiyori porque tenía mucha curiosidad por conocer una regalia, pero en ese momento la espada se ilumina y se transforma en un espíritu de apariencia humana, dejándola muy asustada porque no sabía que esto podía suceder, al mismo tiempo que nuestro prota le habla a Yukine explicándole que lo trajo desde la orilla lejana para que le sirva y desde ese momento será su maestro, así que no tiene nada que temer y le ofrece su abrigo para que no sienta frío, pero Yukine rechaza el abrigo porque apesta demasiado y Hiyori le ofrece entonces su bufanda, lo cual el chico sí acepta, pero sigue sintiendo demasiado frío, así que dice que deberían ir a un lugar más cálido, mientras que nuestro prota se queda sin palabras por ser rechazado por su misma regalia. Yo no aguanto ya. Yo no aguanto. ¡Ay, mi dolor! Luego de algunas horas, nuestro prota buscaba algo de ropa que usar y le ofrecía a Yukine, quien se negaba a usar ese tipo de ropa, aunque se preguntaba por qué seguía sintiendo cosas como frío si hace un tiempo que había muerto. Luego de algunas horas, Yato le daba algo de comer y Yukine se negaba a comer aquel trozo de pescado viejo, lo cual un gato se agradece, pero nuestro prota no permite que se lleven su comida. Por lo que le dice a Yukine que como su regalia debe ser agradecido por la oportunidad que tiene y el chico piensa que nunca pensó ni ser un dios significaba vivir vagando por el mundo, durmiendo en lugares para no llamar la atención y rebuscar en la basura, por lo que luego de que Yato deja un aviso le pregunta si en realidad era un dios y nuestro prota molesto le dice que nunca debería dudar de su maestro, aunque tiene también bastante hambre y le demostrará de lo cual es capaz un dios de su nivel. Un rato después estaban en una cafetería donde Yato le dice a Yukine que Hiyori estaba dispuesta a darles un banquete por servirle a su dios, mientras que la chica le avisa que después de esto debería cumplir con su promesa y cuando la camarera llega se asombra al notar a nuestro prota, por lo que entonces se disculpa y traería algunos vasos más, lo que extraña a Hiyori pues pensó que no lo podían ver, pero Yato le explica que sí pueden hacerlo, solo que son muy difíciles de notar, ya que al igual que todas esas personas que ve por la calle y de las que nunca se acuerdan y se fija, ellos también tienden a pasar desapercibidos y es difícil que los noten por su aura del otro lado, aunque bueno, una vez llega la comida, comen como si no hubiera un mañana. Después de la comida, Hiyori sale algo molesta por todo lo que tuvo que pagar, mientras que Yukine le agradece por la comida y le pregunta a la chica cómo fue que conoció a este dios. Ella le dice que es algo complicado, pero en resumen ahora ella es en parte Ayakashi y puede salir de su cuerpo, así que le pregunta al chico quién era él antes de convertirse en la regalia de Yato, pero Yukine le confiesa que no recuerda mucho porque solo sabe que estaba muerto y despertó en las manos de él, aunque no sabe mucho más, y cuando un gato se acerca comienza a acariciarlo, por lo que ambos se ponen a hablar sobre los gatos, y aunque Yukine se fijaba en algo mucho más interesante que los gatos. Justo cuando nuestro prota salía y siente un dolor en su nuca, por lo que le pregunta a Yukine si estaba pensando en algo pervertido, ya que los dioses y regalias comparten el cuerpo y la mente, así que puede percibir todos los pensamientos que tiene y se burla por la pubertad de los adolescentes, pero Hiyori pregunta más sobre lo que decía, mientras que nuestro prota recibe una llamada y se alegra pues era trabajo, así que se despide de
de Hiyori, quien le reclama por la promesa que ella le pidió, aunque segundos después los tres aparecen en el mismo lugar y nuestro prota se levanta algo adolorido porque todos cayeron encima de él, pero entonces notan que el ambiente empieza a cambiar y comienzan a aparecer algunas figuras a su alrededor, mientras que una voz les llama la atención y Hiyori reconoce una frase de un antiguo poema al tiempo que todos los árboles florecían, por lo que al ver a un hombre que hablaba no tiene dudas que se trataba del dios Tenjin del aprendizaje, algo que asombra también al mismo dios porque lo reconozca, pero Hiyori junto con Yukine se inclinan ante este dios ya que el aura que emana es completamente increíble, dejando a nuestro prota bastante impactado porque lo menosprecian al compararlo con aquel dios y le tienen mucho más respeto, mientras que Tenjin es quien le avisa a Yukine que como una regalia no debe inclinarse ante otro dios, ya que incluso Tsuyu, la regalia del Tenjin, explica que eso era una ofensa para el dios al que se le sirve y no debería inclinarse ante otros, aunque los dos chicos al ver todas las doncellas que Tenjin tiene y quienes eran sus regalias también siguen asombrados de todo lo que pueda llegar a tener un dios de verdad, mientras que Yato le pregunta para qué lo había llamado ya que no cree que solo quisiera saludar y Tenjin le explica que estaban en temporada de exámenes así que tiene demasiados trabajos, razón por la que quiere ofrecerle alguna tarea que podría hacer ya que sabe que ha estado durmiendo en su santuario sin el permiso, además que podría serlo general de una de sus miles de sucursales pero siempre prefiere buscar ese sueño de alcanzar su propio santuario, por lo que entonces tiene un trabajo para él. Incluso se le burla pues debe darle cambio porque solo tenía un billete de grande denominación y era mentira, al final sí que le daba sus 5 yenes, para luego pedirle a una de sus doncellas que lo guíe y aunque Tsuyu no cree que sea la indicada, Tenjin sí lo cree, pues Mayu conoce a Yato justo cuando nuestro prota ve que se trataba de Tomone quien lo guiará, entonces comienza a reclamarle porque se unió a este dios mientras que los demás chicos no entienden nada, pero al saber que Mayu fue una regalia de nuestro prota le preguntan si lo era desde hace mucho antes y si en ese tiempo era diferente a lo que es ahora, pero Mayu lo niega porque era el mismo vago desempleado llamándose dios, aunque Yato le reclama el hecho de que ella siempre se molestara porque la usara, pero ahora se había convertido en la pipa de aquel dios, pero mientras ellos dos discuten y para los demás parecen como una pareja divorciada, Hiyori se acerca a Tenjin para preguntarle por el trabajo que le dio a Yato, ya que quiere saber si son tan malos esos fantasmas como para querer eliminarlos, pero Tenjin le explica que hay cosas en la tierra que afectaba también en los cielos y aunque no aprueba involucrarse en esos asuntos, sabe que si no lo llega a hacer, al final ellos terminarían interfiriendo en su conexión con las personas. Un rato después llegan cerca a un paso de las vías del tren donde Mayu les explica que hace poco se vieron algunas placas de unas personas que murieron en este lugar, así que luego de investigar es casi seguro que se trataba de fantasmas que han poseído los cuerpos de algunas personas y los corrompen hasta hacer que su vida estuviera en riesgo. Incluso logran atravesar una barrera que su dios puso para evitar justamente que los espíritus causaran atrocidades, algo que no le agrada para nada a Hiyori y dice que deben hacer algo para que las vidas no se sigan perdiendo, mientras que nuestro prota no planea ayudar, ya que si una vida fue corrompida por un espíritu hasta el punto de dejarse dominar de aquella forma, ya no hay salvación, pues ni siquiera serviría como una regalia. Esto fastidia mucho a Hiyori porque se supone que su trabajo como dios es salvar a las personas y eliminar a los fantasmas, así que salta hacia aquel tren marchándose de allí, al tiempo que nuestro prota planeaba marcharse, pero Mayu le recuerda que Tenjin le pagó por adelantado y Yato lo acepta, así que le avisa a Yukine que pronto tendría su primer trabajo, por lo que debe estar listo para cuando lo llame, pues se convertirá en su arma más importante. Mientras tanto, Hiyori se molestaba con las palabras que nuestro prota dijo y decide ir por su cuenta hasta la estación de tren donde mira uno de los fantasmas corrompiendo la mente de una persona, por lo que cayendo desde el aire lo impacta mientras le reclama por qué lo estaba haciendo, aunque en ese momento ve como cientos de fantasmas de muchos colores y tamaños aparecen curiosos por saber más sobre ella, incluso logran rodearla y dicen que se la llevarán, por lo que la sujetan amarrándola a las vías del tren, pero antes que este llegara, nuestro prota aparece cortando a los fantasmas y Hiyori como puede salta cayendo junto a Yato sobre el tren en movimiento, así que nuestro prota le recuerdan que ya no debe permitir que le corten la cola y debe prepararse ya que lucharán contra el verdadero problema, pues más adelante hay una persona que está siendo influenciada por un fantasma, mientras que otro mayor lo atraía hacia las
las vías del tren para que todo fuera más fácil, y en ese momento Yukine no sabe si lo conseguirían, pero nuestro prota confía que sí, así que corre y comienza a conjurar el poder suyo en la espada, así que cuando estaba cerca le daba un poderoso corte que atraviesa el fantasma e incluso destruye algunas partes que habían cerca, pero con esto el chico que caminaba hacia las vías despierta y se salva, mientras que nuestro prota caía unos segundos después a su lado. Así que una vez todo pasa, Mayu le agradece desde la distancia por eliminar a aquel fantasma y nuestro prota se alegra por completar su trabajo, pero Hiyori le dice que no pensó que ayudaría a las personas luego de todo lo que dijo, y Yato le responde que lo hizo fue porque ellos no merecían ver que otros desperdiciaran su vida. Así que Hiyori entiende que los regalias son almas de personas que murieron y aún tenían el deseo de seguir viviendo, mientras que las almas que eran corrompidas por estos fantasmas y acababan de aquella manera no podían seguir viviendo, algo que Yato no quería que Yukine ni otras regalias llegaran a mirar, por lo que comienza a llorar conmovida y nuestro prota se preocupa porque cree que algo le haya sucedido, mientras que Hiyori le dice que simplemente se le había metido algo en el ojo. Unas horas después ya estaban descansando en el santuario y Yukine tenía un poco de frío, por lo que Yato le daba una chaqueta para que se abrigara un poco. Entonces Yukine termina aceptando sin mucho interés y se asombra cuando Yato lo felicita, pues lo hizo bastante bien para ser su primera vez. Así que descansan mientras eran vigilados por una chica. Unas horas después, nuestro prota soñaba con la vida que había deseado, siendo un dios famoso y venerado en todo el mundo, dándose lujos que se merecía y teniendo a su disposición todo lo que se le antojaba sin sufrimientos y con muchos placeres, hasta que Yukine molesto lo despierta de manera abrupta, pues debe volver a la realidad. Después de algunas horas, Hiyori llegaba hasta el santuario donde les daba algo de comida y espera que por fin le ayuden con su petición, pero Yato devoraba la comida mientras que Yukine comenta que no pudo dormir nada por estar escuchando cómo nuestro prota soñaba tantas cosas y deliraba, aunque no cree que nada de lo que llega a soñar se le haga realidad. Eso molesta a Yato, quien le dice que no debería dudar nunca de lo que un dios puede llegar a conseguir y menos de él, ya que les demostrará que todos sus sueños se harían realidad y lo conseguiría con ayuda especial de un jarrón que consiguió, además de varios artículos que obtuvo de parte de una vendedora quien le prometió que si los cuidaba obtendría riquezas, fama y gloria, aunque claramente fue estafado. Oh no. ¡Oh, no! Por lo que Yukine y Hiyori, molestos porque se gastara todo el dinero, le destrozan aquel jarrón inservible, y mientras nuestro prota lamenta su pérdida, Hiyori le explica que debe actuar de mejor manera para su regalia, algo que nuestro prota comprende y se levanta cambiando de actitud. Además, le pide a Hiyori que vuelva a su cuerpo porque tiene a alguien a quien presentarle. Después de un rato llegan hasta un lugar donde hay varias tiendas y negocios, así que nuestro prota iba hasta uno en específico donde llamaba a una chica y segundos después ella llega abrazándolo con mucha emoción. Esto deja sorprendidos a los chicos porque no entienden quién es ni por qué tenía tanta cercanía, pero cuando nuestro prota les presenta a Kofuku como su novia los deja aún más impactados, aunque la chica lo acepta porque quiere mucho a Yato y él aprovecha para decirle que hace poco consiguió una nueva regalia que es bastante joven, pero necesita darle algunas comodidades y no ha estado pasándolo nada bien, por lo que Kofuku, preocupada, decide ayudarlo y le daba 30,000 yenes para que pueda sustentarse. Eso anima a nuestro prota y le elogia, mientras los chicos lo llamaban un estafador y una escoria, pero en ese momento un hombre aparece furioso golpeando a Yato y ordenando que se aleje de Kofuku, lo cual deja más confundidos a los chicos sobre la relación que tienen y por qué estaban peleando. Unos minutos después, el hombre se presenta como Daikoku y explica que es el regalia de la diosa Ebisu, asombrando bastante a los chicos porque era una de las grandes diosas y la conocida como la diosa de la fortuna, pero al mismo tiempo se extrañan por la forma en cómo Daikoku trataba a Kofuku, pues lo hace con mucha confianza, mientras que Yato les dice que no deberían mirarlo a los ojos porque aquel hombre odiaba a los jóvenes, comentario que enoja mucho más a Daikoku y lo golpea enviándolo lejos del lugar, algo que le daba mucho más miedo a los chicos, y Daikoku le pregunta a Yukine si era la regalia de Yato. El chico lo acepta, aunque confiesa que no llevaba mucho tiempo, y en cambio Kofuku se acerca curiosa a Hiyori para preguntarle qué tipo de relación tenía con Yato, pues era una humana, aunque Hiyori no sabe qué responder, y Kofuku en cambio se acerca de manera más inquietante, por lo que Daikoku solo dice que su maestra estaba un poco mal de la cabeza, aunque pregunta al chico qué tal era vivir con Yato, y al ver su expresión le dice que no debe preocuparse, pero es Kofuku quien habla porque debería sí tener algo de preocupación, ya que se enteró de
de algunas cosas sobre Yato porque en realidad es un dios de miedo, aunque Daikoku le pedía a su maestra que no llenara de miedo al chico justo cuando nuestro prota aparece diciendo que consiguió algo de trabajo por lo que deben marcharse enseguida, y Hiyori corría atrás de ellos, mientras que Daikoku se pregunta el por qué Yato trajo a estos dos chicos hasta este lugar. Unos minutos después, nuestro prota aparece en lo alto de un edificio y empuja sin querer al hombre que estaba allí, por lo que en segundos todos comenzaban a caer y aquel hombre supone que era el final, mientras que Yato llega a su lado presentándose como es debido y entregándole una tarjeta para que lo llame en caso de algún problema, al tiempo que Hiyori le reclama pues debe hacer algo porque seguían cayendo. Y por cierto, qué caída más larga. Pero aquel hombre también le entregaba la tarjeta de presentación y le explica que trabajaba en una empresa, pero esta quebró hace poco, así que no sabía qué más hacer y había tomado una decisión, por lo que pensaba despedirse de sus padres que vivían en el campo. Pero parece que por error terminó llamándolo fue a él y nuestro prota le dice que igualmente podía hacer algo del destino, así que le pide que le explique cómo sucedió todo y por qué había llegado hasta esta situación. El hombre acepta y comienza a explicarle todo, pues inició en un invierno cuando conoció a una chica que estaba bastante triste en una de las calles que él transitaba, así que curioso se acercó para hablarle y proponerle ir a la estación de policía por si estaba perdida, pero ella negó poder irse de allí ya que no tenía permitido alejarse demasiado y al escuchar que tenía hambre no pudo sentir un deseo de ayudarla, así que le invitó algo de comer y poco a poco fueron viéndose más seguido, por lo que él la invitaba mucho más constantemente a salir y así tenían algunas citas y nada más que una simple amistad. Incluso la llevó hasta un lugar de diversiones porque no entendía el motivo por el cual los padres de ella eran tan estrictos, pero ahora que lo piensa siempre sucedían cosas muy extrañas y de mala suerte cuando salía con aquella chica, pero eso no le importaba porque él la quería demasiado, aunque su rendimiento en el trabajo disminuyó de manera drástica con los días y cuando se dio cuenta ya había agotado todos sus ahorros y la empresa había entrado en quiebra, por lo que sabía que no podía darle una vida que aquella chica merecía, pero tampoco quería abandonarla y sus pensamientos lo llevaron hasta que el extremo, aunque nuestro prota curioso le pregunta si tenía una foto de la chica y cuando el hombre le muestra confirma sus sospechas, ya que era Kofuku la chica con la cual estaba saliendo y le pide que se aleje de ella, explicándole también a sus compañeros que Kofuku es un apodo porque no sería bueno que todos conozcan que ella es la diosa de la pereza, por lo que le advierte a aquel hombre que esa chica ya tiene un hombre que la cuida y lo mejor es que tome algo de distancia, así que lo ayudará borrando todos los recuerdos que tiene con esa chica y el hombre se niega porque no quiere hacerlo ya que la ama y prefiere morir a olvidarla, así que Yato lo golpea con fuerza reclamándole que si prefiere morir entonces no la ama de verdad y lo que siente era un capricho, consiguiendo que aquel hombre lo comprenda y acepta su ayuda, por lo que Yato le pide a Yukine que se preparen y el chico le dice que nunca había cortado las relaciones dentro de alguien, pero nuestro prota le pide que confíe ya que lo haría bien y en este momento Yukine se convierte en la espada, así que invocando su poder corta todo recuerdo y relación que tuviera con Kofuku, consiguiendo que aquel hombre aterrice suavemente en el suelo y despierte sin tener recuerdos de lo que sucedió. Un momento después, nuestro prota le explicaba a Kofuku, quien se sorprendía porque no pensó que llegara hasta tanto y ella solo estaba divirtiéndose un poco. Pero Daikoku halaga a Yukine porque cortar los lazos en una persona es bastante difícil y más para una regalia sin experiencia, aunque Yukine se avergüenza diciendo que había sido bastante fácil y nuestro prota lo abraza porque sabía que había conseguido a alguien especial y con buenas habilidades, aunque Yukine le pide que se aleje un poco avergonzado y unos minutos después Daikoku le daba algo de dinero a nuestro prota como agradecimiento por su trabajo, aunque cuando ellos se alejan un poco, Hiyori le pregunta a Kofuku sobre lo que mencionó de Yato como un dios muy aterrador, pero ella le dice que es cierto porque oyó varios rumores perturbadores donde decían que incluso había acabado él mismo con una regalia y desde que era el dios de la guerra eliminaba incluso hasta los humanos, algo que llena de miedo a Hiyori y Daikoku le pide a la diosa que no diga eso de esa manera pues llenaría de miedo a la chica, así que explica que eso era en un tiempo donde era matar o morir, porque los dioses son creados desde los deseos humanos y aquellos más famosos viven una vida plena, pero los dioses oscuros como Yato son olvidados con facilidad y no lo veneran, por lo que para poder sobrevivir deben aceptar cualquier trabajo para seguir existiendo, lo cual preocupa bastante a Hiyori. Pensando en todo esto salía de aquel lugar, mientras que nuestro prota se le acercaba preguntándole qué estuvo hablando porque se demoró un poco, pero Hiyori le pregunta por qué la había llevado a este lugar y Yato le dice que si algún día le llega a suceder algo debería venir a este lugar donde encontraría ayuda.
Mientras tanto, Yukine pensaba en los halagos que su maestro le había dado y sin saber cómo, una chica aparece frente a él mencionando que tiene los ojos bastante lindos, pero Yato también llegaba llamándola Nora y no entiende qué hace allí, pero la chica le responde que debería llamarla por el nombre que le dio, ya que ese le gustaba más, y luego desaparece al tiempo que decía que siempre estaría esperando a que la llame por aquel nombre. Unos días después, nuestro prota logra conseguir un pequeño Ayakashi y le explica a sus compañeros que aprenderán una valiosa lección, más que todo para Yukine, porque comprenderá un poco mejor cómo funcionan las barreras, así que le pide y junte 2 dedos de su mano e intente dibujar una línea entre ellos. Yukine sigue sus órdenes y lo hace recreando lo que nuestro prota les dice es una frontera que evitará y los Ayakashi puedan traspasarla, aunque confiesa que solo los Shinkis pueden crearlas y es bastante fuerte para hacer su primera barrera, así que comienza a creer y Yukine es el Shinki más poderoso que ha conocido, mientras que Hiyori le pregunta por la chica del otro día, pues parece que era una Shinki también, pero Yato le dice que en realidad es una amiga con derechos. Unos minutos después, Hiyori le reclama que debe ser quien cuide de Yukine porque con todo lo que ha visto en Yato no le daba un buen ejemplo. Además que viven en santuarios a la intemperie y no le parece lo mejor para un chico como Yukine, así que lo toma para llevárselo a vivir con ella, lo cual le comienza a causar bastantes dolores a nuestro prota por los pensamientos que tiene Yukine y le reclama a Hiyori que él nunca lo permitiría, ya que para un adolescente el vivir en la casa con una chica como ella es el sueño ideal para pensar muchas cosas indebidas, lo cual le causaría mucho más dolor del que ya estaba sintiendo ahora y no lo permitirán, por lo que comienzan a discutir por quién debería quedárselo. Al final, cuando terminan agotados, es Yukine quien elige irse con Hiyori. ¡Sí, márchate! ¡Regresará suplicando! ¡Se ha ido! Luego de unos minutos llegan hasta la casa de la chica, donde Yukine queda impactado porque es bastante grande y pregunta si acaso es millonaria, pero ella lo niega pues es una simple estudiante, así que lo deja entrar y le pide que haga silencio porque a pesar de que sus padres no estaban, la criada los puede descubrir. Justo cuando esta aparece y aunque se extraña por ver a Yukine, no comenta nada sobre su presencia, sino que avisa que el baño estaba listo, por lo que Hiyori se alegra y lleva a Yukine hasta la habitación donde podría descansar, explicándole además que es la habitación de su hermano mayor, el cual no la estaba usando, por lo que puede quedarse allí y si necesita algo podría llamarla, dejando bastante pensativo a Yukine por esta casa tan inmensa. Minutos después, Hiyori salía feliz de conseguir su objetivo y cuando el timbre sonaba, sabe que eran sus padres, pero queda impactada al ver a nuestro prota detrás, el cual incluso entra como perro por su casa y hasta aprovecha para comer algunas cosas sin ser notado por los padres. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Por lo que Hiyori luego de esto sale a reclamarle que es lo que hacía en su casa, mientras que nuestro prota le responde que mientras no lo noten no debería haber problema. Además estaba preocupado por Yukine porque en los santuarios hay protección sagrada para evitar que los Ayakashi los ataquen y al acercarse la noche teme que Yukine no soporte a los fantasmas de la oscuridad que salgan, ya que le confiesa a Hiyori que su regalia le tenía mucho miedo a la oscuridad. Unos minutos después, Yukine estaba dándose un baño mientras pensaba en qué sucedería si no volvía con Yato, ya que seguramente no le interesa pues tiene a esa chica de aquella noche, aunque se avergüenza al notar que allí mismo debió de bañarse Hiyori y tiene suerte que el padre de la chica no lo nota en el baño. Unos minutos después, Yukine entraba en la habitación de Hiyori explicándole que su padre había apagado las luces y no podía dormir así, algo que ella lamenta, pero lo invita a que entonces duerman juntos, ya que enciende una lámpara y así podría estar más tranquilo, algo que avergüenza demasiado a Yukine, y más cuando estaban tan cercas, pero Hiyori solo se acerca diciéndole que olía bastante bien y le agrada su compañía, así que en minutos ella se termina durmiendo, mientras que Yukine no puede hacerlo, y al girarse siente una gran tentación de acercarse a Hiyori, justo cuando nuestro prota aparece de sorpresa y lo sacaba de la habitación porque sentía todo lo que estaba pensando, razón por la cual es mejor que se marchen, ya que no es el sitio para alguien tan joven, y Yukine le responde que igualmente no lo necesita porque tiene esa otra Shinki mujer que tanto quiere, así que se marcha a la otra habitación, dejando sorprendido a Yato, quien solo piensa que sería una muy larga noche. Esa misma noche, una diosa se encargaba de eliminar a varios Ayakashis de manera increíble usando sus armas, y ella era quien protegía los cielos
de esta ciudad. Al siguiente día, Hiyori estaba en una tienda junto con Yukine, quien miraba algunas cosas, por lo que la chica se ofrece a comprarle algo, pero él se niega porque no hay necesidad que lo haga, ya que simplemente puede tomarlo prestado, pues nadie lo notaría. Aunque Hiyori lo regaña porque eso era lo mismo que robar y no debería hacerlo, ya que estaba mal, por lo que si llega a querer algo debería pedírselo, y segundos después ya no lo veía allí. Así que Yato la saluda desde la distancia preguntándole cómo iba con Yukime, pues se imagina que lo estaba cuidando bien. Aunque Hiyori comienza a buscarlo desesperada y nuestro prota le explica que sabe y el chico estaba tramando algo, pues logra sentir las tentaciones que tienen, algo que solo los amos logran sentir porque los Shinki solían ser humanos los cuales pecaban, por lo que el rencor, la avaricia y el miedo, junto con otros sentimientos más, provocan tentaciones. Así que estos actos de pecado causan dolor en los dioses, quienes al estar unidos a los Shinkis logran aprender un poco más sobre lo que es correcto e incorrecto para humanos, pero además debes saber que los dioses en realidad pueden hacer lo que quieran y no estaban limitados a estos pensamientos humanos, razón por la que Yato le avisa a Hiyori que algún día le tendría que dar un castigo divino a Yukine, lo cual le daba mucho miedo a la chica porque recuerda lo que Kofuku le dijo de la vez que Yato eliminó a un Shinki y se marcha porque debería encontrar a Yukine, aunque nuestro prota se molesta porque justamente Hiyori había dejado su cuerpo tirado en el suelo nuevamente y sin darse cuenta. Un rato más tarde, Yukine estaba pensando en dónde estaría Hiyori cuando nota que comenzaba a anochecer y sale corriendo con mucho miedo porque se le hizo demasiado tarde. Así que debería encontrar un lugar que no fuera oscuro, pero mientras corría, escucha como una niña llora porque todo se estaba oscureciendo y se detiene para mirarla. Justo cuando la niña lo nota y en un segundo ella lo abraza diciéndole que tiene mucho miedo de la oscuridad. Además, nadie se daba cuenta de que estaba allí y solo veía aquellos ojos que le causaban mucho miedo. Así que le pide que la acompañe mientras su madre llegaba a recogerla y Yukine sabe que era el espíritu de una niña que había muerto en aquel lugar, por lo que decide ayudarla y tranquilizarla un poco. Así que juntos iban hasta un banco bajo la luz de una lámpara y la niña le contaba cosas de su familia. Incluso lo invitaba a que se subiera al vehículo una vez su madre llegara y todos podían ir a casa, pero Yukine, lleno de nervios por la oscuridad que los rodeaba, le responde que nadie vendría por ella, lo cual asusta a la niña y con mucho miedo se aleja hacia la oscuridad. Justo cuando Hiyori llegaba, pero Yukine nota como los Ayakashis comienzan a llamar a la niña hacia la oscuridad y ella los seguía, por lo que Hiyori le pide que usara lo que Yato le enseñó y Yukine toma valor para ir hasta esa oscuridad. Así que crea una barrera para que estos monstruos no se acerquen más y la niña esté segura, pero entonces comienza a escuchar cómo los Ayakashis le hablan porque olía bastante bien y al notar a la niña nota que uno de sus ojos era igual al de sus fantasmas, por lo que aterrorizado cae al suelo viendo cómo los Ayakashis traspasan su barrera y en un momento todo se volvió a oscuridad, justo cuando Hiyori lo empujaba para evitar que fuera aplastado por ese monstruo. Segundos después, nuestro prota aparece con los dos chicos a salvo y Yukine le dice que había una niña que estaba allí, así que Yato ya sabe qué es lo que debe hacer y se lanza mientras invocaba su regalia y su poder de Dios, por lo que se dirige a purificar este Ayakashi y Yukine se niega a hacerlo, por lo que solo terminaban cortándole un brazo, al tiempo que le reclama pues si la eliminaría. Nuestro prota le dice que una vez un alma es corrompida sufriría un infierno interminable de dolor, por lo que solo pueden purificarla para terminar con aquella agonía, aunque Yukine se niega a hacerlo y nuestro prota lo obliga a que corte aquel fantasma, mientras que Yukine tenía una visión con la niña, pero el dolor que Yato sentía luego por los pensamientos de Yukine era bastante fuerte. Unas horas después, la diosa Bishamon era avisada, pues habían visto a Yato eliminando un Ayakashi con lo que parece ser un nuevo Shinki. Al siguiente día, Hiyori le ofrece algunas galletas con chocolates a Yukine, quien salía de la habitación, pero al mirar aquella comida tiene un recuerdo de aquel Ayakashi y asustado sale corriendo de la casa. Un rato después llega hasta el centro comercial donde se asusta al ver un pequeño Ayakashi y no entiende por qué tenía tanto miedo, pero piensa que debe ser porque Yato lo usó en contra de su voluntad cuando luchó contra aquel Ayakashi y lleno de ira comienza a golpear un vidrio, lo cual llama la atención del dueño del local, pero no ve a nadie y Yukine tiene una idea de algo que le gustaría hacer. Al mismo tiempo que nuestro prota recibió un gran dolor por los pensamientos que tenía Yukine. Hiyori por su parte buscaba por todos lados a Yukine y no lo encontraba, pero se topaba con sus amigas quienes le preguntaban cómo le había ido con los estudios ya que se acercaban los exámenes finales, pero Hiyori decía que había estado estudiando en casa y les pregunta si no habían visto a un chico con una capucha. Eso intriga a sus amigas quienes comienzan a molestarla porque estaba buscando un chico más joven que ella, pero luego de algunos comentarios más se marchan y Hiyori piensa que quisiera y sus amigas algún día conocieran a Yato junto con Yukine, pero no sabe si sería buena idea porque ni ella misma conoce del todo a Yato.
Luego de algunas horas, Yukine ya se movía a gran velocidad sobre una patineta que se había robado del local y disfrutaba de la sensación de libertad que tenía, pero en ese momento nuestro prota lo detiene y con una mirada fría le pregunta dónde la consiguió. Así que Yukine le miente diciendo que Hiyori se la compró y nuestro prota sabe que es mentira. Justo cuando la chica llegaba y se alegraba al ver que Yukine estaba bien, mientras que Yato le pregunta si era cierto que le compró aquella patineta a Yukine, y ella al entender la situación miente diciendo que sí se la compró, asombrando a Yukine, mientras que nuestro prota respira hondo diciendo que justo por esto no soportaba a los niños. Entonces nota que estaba por anochecer y comienza a recitar un poema sobre el crepúsculo y sobre la oscuridad de la noche, donde llega el momento justo para que los de otra frontera se acerquen a este mundo y comiencen a salir. Esto llenaba de miedo a Yukine, mientras que nuestro prota decía que justo llegaba la hora demoníaca, aunque lo pronunciaba al mismo tiempo que Bishamon, quien usaba su látigo, y Yato conseguía evitar por muy poco que los impactara. Además, con una señal le pedía a Hiyori que actuara como si no la veía y le explica a Yukine que se trata de Bishamon, la diosa de la guerra más fuerte que conoce, aunque ellos dos no estaban en buenos términos porque tuvieron un problema hace mucho tiempo y desde entonces ella lo quiere eliminar. Así que Yukine dice que no intervendrá, pero Yato le explica que seguramente Bishamon no lo deje vivir porque si lo elimina a él también acabaría con su Shinki. Así que al ser atacado de nuevo salta e invoca su Shinki, por lo que con Yukine en forma de espada comienzan a huir y Hiyori cae al suelo por el impulso que dejaba Bishamon, aunque seguía en shock pues no entendía por qué la diosa que castiga a los que obran mal tiene una venganza contra Yato, y además no entiende el por qué le haría daño también a Yukine, aunque recordaba las palabras de Yato y sabe que debe ir con Kofuko. Mientras tanto, Bishamon seguía a nuestro prota y con ayuda de sus Shinkis lograba tener la ubicación de él, así que les pide y no lo pierdan porque acabaría hoy con Yato sin importar qué deba hacer. Unos segundos después, nuestro prota descansaba un poco y Yukine le reclamaba porque los atraparían, pero él le responde que no tiene muchas fuerzas ya que lo ha estado lastimando demasiado últimamente y le recuerda que ellos dos estaban conectados, por lo que su estado de ánimo le influye demasiado al amo. Aún así, deben prepararse para luchar porque Bishamon no los dejará de perseguir y todo lo que aquella diosa aporta son Shinkis, incluido el pendiente en su oreja, quien era Kazuma, uno de los mejores Shinkis guías, el cual ha sido parte fundamental de que esta diosa sea tan reconocida. Entonces sale del callejón dispuesto a luchar con las pocas fuerzas que le quedan, pues no sirve de nada esconderse, mientras que Yukine no quería luchar, pero en ese momento aparecía Bishamon saltando hacia ellos con un látigo, así que Yato usaba su espada para bloquear el ataque y sabía que Yukine no resistiría muchos impactos, por lo que salta intentando esquivar, pero Bishamon ordena a su látigo someterlo, lo que asombra a Yukine porque también era un Shinki, mientras que Bishamon hace aparecer su arma y apunta a Yato para eliminarlo, pero luego de tener su objetivo listo, dispara y nuestro prota consigue partir una de las balas a la mitad, asombrando incluso a Kazuma. Además, Yato cortaba el látigo de Bishamon consiguiendo liberarse y empieza a forcejear con ella reclamándole que lo ha estado persiguiendo por mucho tiempo, pero Bishamon le advierte que no dejará y asesine a otro Shinki, lo cual asustaba a Yukine, pero Yato le pide que no hable más. Justo cuando Bishamon hace aparecer otra arma y dispara, aunque Yato logra bloquearla con la espada, pero notaba algo extraño en Yukine y comienzan a huir de allí. Mientras tanto, Hiyori llegaba con Kofuku y les decía que Bishamon estaba luchando contra Yato, algo que no sorprende a la diosa porque es una pelea que llevaba mucho tiempo, y Hiyori pregunta por qué esta diosa lo había llamado un dios de la calamidad, pero Kofuku le responde que esto era debido a que solo causa calamidades y ya se lo había dicho antes, pues Yato era un dios de la guerra, y Hiyori recuerda cuando le mencionó que además acabó con un Shinki, por lo que supone que era uno de Bishamon, aunque Daikoku no planea intervenir porque eso era algo entre los dioses y Hiyori le pide que lo ayuden ya que no sabe qué más hacer, pero Kofuku le pregunta por qué insistía tanto ya que parece que estaba enamorado, o si no debería ser que estaba siendo obligada, así que Hiyori les explica que en realidad lo hace porque tenían una promesa y Kofuku pregunta dónde estaba Yato para ayudarle, pues ella les había hecho una petición y no pueden ignorarla, así que Hiyori tomaba su forma etérea, algo que asombra a Daikoku, mientras que la chica salía al tejado ya que tiene una idea de cómo encontrarlo porque descubrió que todos los dioses tienen un olor específico, aunque cada uno varía un poco, y concentrándose buscaba el olor de nuestro prota, encontrándolo a los pocos segundos y les pide que la sigan.
Nuestro prota por su parte descansaba un poco en un bosque y Yukine le pregunta si es cierto que asesinó a un Shinki de esta diosa. Nuestro prota lo confirma y le dice que simplemente lo hizo porque quiso y no por tener otra razón, lo que enfurece demasiado a Yukine porque actúe de esta manera, ya que seguramente también terminaría desechándolo o eliminándolo cuando no le sirva, algo que le causa dolor a Yato y le reclama pues ha estado sintiendo todos sus pensamientos, así que lo llama llorón, por lo que comienzan a discutir entre los dos y una explosión los sorprende. Incluso Yato invoca a su Shinki para que Yukine volviera a su lado luego del impulso, pero entonces veían como Bishamon aparecía con una gran espada y nuestro prota le decía que parecía tener todo un arsenal completo, pero ella responde que haría lo necesario para exterminar un mal como él y Yukine le advertía que debía tener cuidado porque esa espada gigante lo destruiría, aunque cuando Bishamon estaba por impactarlo, Kofuku grita desde lo alto que se detengan, preocupando bastante a nuestro prota cuando ve que la chica usa Daikoku y del suelo comienza a salir una tormenta hacia el cielo, así que le explica a Yukine que cada vez que Kofuku usaba su poder creaba tormentas de Ayakashis, por lo que lo mejor era marcharse, pero Bishamon no lo permite y usaba su Shinki para que muerda a nuestro prota, justo cuando Nora también hacía aparición y con su poder inmovilizaba aquel león, lo cual le daba el tiempo a nuestro prota de herirlo un poco, así que Bishamon llama a su Shinki y le pide a Kazuma que lo cure, aunque su enojo se aumenta cada vez más y planea ir a eliminar a nuestro prota justo cuando Kazuma le recomienda que lo mejor es que se marchen, ya que no vale la pena arriesgar a su compañero herido en medio de una tormenta de Ayakashis. Esto frustraba a Bishamon, pero sabe que tiene razón, mientras que nuestro prota le reclama a Hiyori porque trajo a Kofuku hasta este lugar y ella le responde que eso era lo que él le había dicho, pero Yato le explica que no se refería a esto en específico porque ahora todos estaban en riesgo y le pide que se aleje para que Bishamon no sepa que tienen alguna conexión, así que Bishamon en ese momento le avisa a Yato que lo dejarían así por ahora, pero espera encontrárselo después ya que lo ejecutará como lo prometió y le pide que no se vuelva más impuro, aunque Kazuma se queda viéndolo al mismo tiempo que Hiyori con los demás se marchan. Esa noche Hiyori comía con sus padres mientras que Yukine estaba en su habitación sin probar la comida, al tiempo que Yato intentaba limpiarse la herida pero no funcionaba y no entiende por qué no servía la purificación, comenzando a preguntarse si no serviría su conexión con Yukine y Nora aparece diciéndole que puede usarla siempre que lo necesite. Nora. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Mientras que Yato le responde que debería mejor mirar su... Mientras que Yato le responde que debería mirar... Al siguiente día Hiyori era la... Y Yukine se niega a hacerlo, por lo que Yukine en forma de espada comienzan... Por lo que con Yukine en su forma de espada comienzan a huir